¿De qué manera ha ejercitado su fe en esta semana? ¿Cómo ha ejercitado su fe? ¿La ha puesto en obra? No sé cuántos de ustedes hayan puesto en obra su fe. ¿O acaso hará falta, hermanos? Hará falta que se nos recuerde que como pueblo de Dios, que como cristianos, hará falta que se nos recuerde que tenemos un enemigo maligno que está diariamente, quizá a lo mejor no nos damos cuenta, pero que diariamente, hermanos, está tratando y buscando la manera de destruirnos, de derrotarnos en nuestra adoración y nuestro servicio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso, hermano? En todas partes, hermanos, alrededor nuestro tenemos a ese enemigo que está tratando de evitar que usted y yo como pueblo de Dios alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Quiero invitarle, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 6. Y ahí, hermanos, se va a dar cuenta si hará falta que se nos recuerde que como cristianos tenemos un enemigo maligno que estaba buscando destruirnos y derrotarnos en nuestra adoración al Señor. Hubiera sido para mí una sorpresa, hermanos, llegar a la casa de Dios y mirar a estos hermanos tratando de formar el grupo de alabanza. Cuando nuestra hermana pastora habló y para confirmar si estaba yo preparado con la meditación para este día, le dije yo que sí. Y luego me dice, páseme a la hermana, quiero darle un recado. Total que le pasé la llamada a mi esposa y ya cuando dejaron de hablar le digo a mi esposa, ¿qué quería la hermana? Dice que no sabes qué, dice, va a estar tocando el grupo de alabanza. Entonces ahí pues ya no fue tanta sorpresa, hermano, pero sí se llenó mi corazón de alegría y de gozo de saber que estamos orando no solamente por un grupo de alabanza, sino que el otro día soñé un coro celestial aquí, hermano, que había mujeres ancianas, mujeres jóvenes adelante y atrás hombres mayores y jóvenes, y que entonaban unas alabanzas hermosas al Señor. Lo primero que se me vino, hermano, cuando supe que iba a estar el grupo de alabanza, le dije, ahorita que llegue a la iglesia, cuando vea a quienes van a estar ahí arriba en la alabanza, antes de que empiece nuestra hermana con el devocional, le voy a pedir que los unamos para orar por ellos. Como decía nuestra hermana, para que toque, no solamente por tocar. Es muy importante, hermanos, que usted y yo cuando estamos en las bancas, y mayormente los que están manejando los instrumentos, sintamos lo que estamos cantando. Como decía nuestra hermana, no para lucirnos, no para decir yo canto muy bonito, no, sino para la honra y la gloria del Señor. Eso fue lo primero que se me vino a mi mente, de juntar al grupo y decirles, muchachos, vamos a orar, vamos a ungirlos. Y esto háganlo cada domingo antes de empezar la alabanza. Porque, hermanos, tenemos ese enemigo alrededor nuestro que va a estar tratando de evitar que usted y yo alabemos y glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto o no, hermanos? Vamos a ver la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Y vamos a leer puestos de pie, hermanos, los primeros, del versículo 10 al versículo 20. Quizá les parezca un capítulo muy conocido, pero ahora en esta mañana vamos a hablar del escudo de la fe. Quiero que lo leamos todos juntos desde el versículo 10 al versículo 20 del libro de los Efesios. Cuando lo tengan pueden decir amén para no adelantarnos, para ir todos en armonía. Libro de Efesios capítulo 6 del 10 al 20. Amén. Todos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder
de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Nuestro Padre Celestial, gracias por estos hermosos días, gracias por el calor del verano, por los frutos, por los cerros, por todas aquellas áreas verdes que a través de la lluvia que tú has enviado podemos gozarnos de ver. Por toda esa naturaleza, Señor, te damos gracias. Nos regocijamos en todas esas bellezas de tu creación. Te pedimos que tú nos ayudes para que nuestras vidas sean hermosas, tal como el mundo que tú has hecho en el cual vivimos. Tenemos en este día, Señor, ansias de renovar nuestra entrega a ti. Queremos, Señor, reafirmar nuestra fe en tus preciosas promesas. Han sido traídos los diezmos, las ofrendas, reconociendo, oh Padre, que tú eres el dueño de todo lo que poseemos. Queremos enviar para que tú entres en la esfera de la economía de nuestras vidas. Ayúdanos en nuestros trabajos para ganar el pan diario. Ayúdanos para que trabajemos de modo que podamos compartir y dar. Ayúdanos, Señor, de tal forma que podamos experimentar la alegría de dar. Por eso, Padre, en esta mañana te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje, hermanos, de las Escrituras que estamos considerando, el apóstol Pablo espiritualiza las diferentes partes de la armadura que el soldado romano de sus tiempos usaba en sus luchas, tanto para el ataque como para su defensa. Vemos cómo, hermanos, el apóstol Pablo asevera que necesitamos algo más que una profesión de fe, que necesitamos algo más para poder tener la firmeza y saber en quién estamos creyendo y quién es nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, y poder darle a Él el lugar que se merece. El apóstol Pablo, hermanos, nos dice que nosotros tenemos que vivir una vida victoriosa en un mundo lleno de maldad y que está dominado por el mal. El apóstol Pablo, hermanos, afirma que nuestro Padre Dios cada día quiere equiparnos y darnos el equipo completo, el equipo esencial para obtener la victoria. Dice la palabra de Dios, hermanos, que entre todo debemos utilizar el escudo de la fe. ¿Para qué es, hermanos? ¿Para qué nos invita el apóstol Pablo a través de la palabra de Dios
que tenemos que utilizar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. En una ocasión que me tocó predicar, les hablé acerca de qué era la coraza. ¿Qué era la coraza? No sé de los que están aquí si acuerden cómo estaba formada la coraza. Ahora estamos hablando del escudo de la fe. Dicen que el escudo del soldado romano, hermanos, era de una forma rectangular, que estaba compuesto de chapas delgadas de bronce unidas entre sí en un cuero muy duro. Servía para proteger al soldado tanto al avanzar como al retroceder. Y dice que este escudo era usado contra las flechas. Si ustedes han visto películas del tiempo de los romanos, si han visto películas de aquellos tiempos, el arma que más frecuentaban era las flechas. Aquellas flechas, hermano, aquel escudo se usaba en la guerra y lo usaban aquellos que estaban defendiendo una posición. Se dice que muy a menudo untaban las flechas con brea y les prendían fuego antes de dispararlas, antes de lanzar estas flechas contra el enemigo. Se dice, hermano, que cuando una flecha de esta naturaleza alcanzaba, y que a cada persona, a cada soldado, cada guerrero que era alcanzado por una de estas flechas, significaba un doble daño, y que casi por lo regular era mortal. Y que al sobrevivir a un ataque de esta naturaleza, hermanos, para poder sobrevivir, dependían del uso de un escudo adecuado. En un principio le preguntaba, hermano, que si en esta semana usted tuvo la oportunidad de ejercitar su fe, de poner en práctica su fe, en cualquier cosa. ¿Puso en práctica su fe en esta semana, hermano? ¿Pusieron en práctica su fe? A veces, hermano, no nos damos cuenta que necesitamos la fe. ¿Cuáles son, hermanos, a raíz de esta pregunta, cuáles son algunos de los dardos de fuego que el diablo nos arroja en estos tiempos? ¿Cuál es el escudo de la fe que podemos usar hoy en día para protegernos de estas flechas ardientes que pueden destruirnos? Todos, hermanos, todos nosotros buscamos un escudo. Lo malo es que en esa búsqueda a menudo nos decidimos por escudos que no ofrecen una protección total. Una propiedad, hermanos, es un escudo de gran valor. El poseer una casa, hermanos, nos provee de una cierta seguridad y de protección económica contra la pobreza y la necesidad. Vivimos, hermanos, en un mundo donde el dinero es necesario, que algunos dependen del gobierno para recibir dinero. Otros trabajamos y ahorramos. Otros invierten y tratan de aumentar su capital. Históricamente, hermanos, se dice que las ciudades, no sé si a usted le ha tocado, pero yo cuando menos conozco dos, que históricamente, hermanos, las ciudades fueron diseñadas con un muro alrededor para protegerse del enemigo. ¿Por qué, hermano? Porque la ciudad era un lugar en donde la gente buscaba seguridad. Los habitantes de una misma zona y con intereses en común edificaban una ciudad y ponían unos muros para protegerse de los invasores, de los que querían invadir su zona, para protegerse de los que querían invadir su ciudad. ¿Quién conoce Cananea? ¿Quién ha estado en lo que era la cárcel de Cananea? Yo creo que todos lo conocen, Cananea, pero no sé cuántos hayan estado en ese lugar. Si usted se fija, hermano, cuando entra al museo, lo primero que ve es una pared muy fuerte, muy gruesa, y por unos agujeros se introducen los cañones que están así. ¿Por qué lo hicieron eso, hermano? Para protegerse. Una vez que el Señor nos concedió estar en Mazatlán, fuimos también
a un lugar donde estaba algo parecido. Y todo tenía sus cañones ahí. ¿Por qué lo hacían? Porque era el lugar donde las gentes podían darse cuenta si el enemigo venía a querer invadir su zona. Se dice, hermanos, que los seguros en estos tiempos es el negocio mayor del mundo. Dice que mucha gente lo toma como un escudo. Muchos están al tanto de la casa de valores y están al tanto de las catástrofes o los desastres que se pueden venir. Pero dice, hermano, que cuando nosotros estudiamos la vida del apóstol Pablo, tenemos que llegar a la conclusión de que hablaba de un escudo diferente a todos los escudos que acabamos de mencionar. El apóstol Pablo, hermano, no estaba precisamente pensando en términos de una protección física, sino más bien en una protección espiritual. El apóstol Pablo, hermanos, estaba pensando de una protección espiritual para nosotros contra lo que podía destruir la vida del espíritu. Y llegamos a esta conclusión, hermanos, porque el apóstol Pablo, él mismo estaba preocupado mayormente en protegerse del daño físico. Y si usted ha leído la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 24 al 33, ahí el apóstol Pablo, hermanos, da una lista de todo a lo cual él se enfrentó y los menciona. Tantas veces fui azotado, tantas veces fui puesto en la cárcel, tantas veces pasé necesidades, tantas veces esto, tantas veces aquello, tantas veces todo estaba, hermanos, pero él, del escudo del que nos está hablando, es un escudo diferente. Si más adelante, hermanos, o en su tiempo de lectura bíblica, lea esa porción de 2 de Corintios capítulo 11, lea todo el capítulo y verá por todo lo que el apóstol Pablo padeció, por todo lo que el apóstol Pablo sufrió, y lo menciona. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los dardos de fuego ardientes que Satanás está enviando? ¿Cuáles son los dardos contra los cuales necesitamos protección espiritual? Son aquellos, hermanos, que podrían destruir o dañar nuestra vida espiritual. Tenemos que tener la seguridad, hermanos, de que el diablo ha estado disparándonos dardos de fuego. Tenemos, hermanos, que hacer frente al dardo ardiente que el diablo está lanzando de la tentación de hacer lo malo. Ese es un dardo de fuego, hermanos, que el diablo a diario está lanzando, un dardo de fuego ardiente de la tentación a hacer lo malo. El diablo, hermanos, quiere tentarnos de tal modo que nos extraviemos, a menos que usted y yo estemos en guardia, que tengamos esa fortaleza. Así se le llama, ¿verdad? Fortaleza, ya me acordé. Son las fortalezas que se ponen allí en esas ciudades. Seremos tentados, hermanos, a vivir con nuestra mira en los valores materiales y seculares. Seremos tentados a vivir solamente por el placer momentáneo. Nos veremos en muchas ocasiones atacados con el dardo ardiente de la duda, que nos conduce a la desilusión, a la desesperación. Se dice, hermanos, que desde el comienzo del mundo, la estrategia del maligno ha sido insinuar dudas sobre la bondad de Dios. El diablo, hermanos, pondrá dudas en nuestras mentes sobre nuestra propia integridad y sobre los motivos de nuestras acciones. Nos hará dudar, hermanos, sobre las intenciones y las capacidades de otros. No, pues imagínate cuándo vamos a tener un grupo de alabanza en la iglesia. ¿Quién sabe tocar? ¿Quién tocará el teclado? La batería, no hay batería. Ahí, hermanos, el diablo está atacándonos de tal manera de que dudemos de la capacidad de otros.
Verán que al tiempo, hermanos, va a estar el grupo completo, va a estar el bajo, va a estar alguien que va a estar tocando el teclado, va a estar alguien allí en la consola controlando los sonidos, el micrófono, si está chillando, si está muy alto, si está grave. Bueno, ahí va a estar todo, hermano. El diablo, hermano, no lo dude, que va a estar tratando de meter esa duda. ¿Quién podrá hacerlo? El que lo puede hacer, hermanos, es el Señor Jesucristo, obrando en cada corazón, obrando en cada uno de nosotros. Si nosotros tomamos como escudo de la fe esa fortaleza y tenemos, hermanos, esa fortaleza, porque, hermanos, desde el comienzo del mundo, esa siempre ha sido la estrategia del diablo, de querer destruir las cosas buenas y meternos la duda de la capacidad de los demás. Tendremos, hermanos, también que hacer frente al dardo ardiente del desaliento. Quiero que tomen en cuenta, hermanos, esos son los dardos de fuego, esos son las flechas llenas de brea que el diablo está prendiendo antes de lanzárnoslas. El desaliento. Yo les invito, hermanos, a que si usted está viniendo a la casa de Dios, no se desaliente, sino que lo invito a que cada día tome fuerzas y vaya adelante, porque nuestro gran capitán que va adelante es Jesucristo. Jesucristo es nuestra bandera, Jesucristo es nuestro estandarte, Jesucristo es el que va adelante y que no nos dejará solos en esta lucha, no nos dejará solos seguir adelante en el proyecto de la obra de Dios. Él tratará, hermanos, de meter el dardo ardiente del desaliento. Y el término, hermanos, de Satanás significa el acusador. ¿Se acuerdan cuando fue ante Job, ante Dios, y le dijo: a ver, ponle a Job esto, dale esto y dale esto, a ver si no reniega de ti? Pero, hermanos, Job, aún en su enfermedad, en lo que estaba padeciendo, no se desalentó, sino que siguió con esa fe firme, hizo frente a ese dardo ardiente del desaliento. Fíjese el diablo cómo es tan sagaz, hermanos, que acusará a Dios de cosas por las cuales Dios no tiene la culpa. El diablo nos acusará de no ser lo que deberíamos de ser. El diablo va a hacer la lucha, hermanos, de denigrarnos abiertamente en nuestra propia cara. Despreciará, hermanos, nuestras propias capacidades. Es tan sagaz, hermanos, que nos recuerda nuestros fracasos pasados y nuestros errores presentes. También nos enfrentemos con las flechas ardientes de la frustración, una frustración personal que nos paralizará, hermanos, de tal manera que el diablo querrá destruirnos. El diablo se va a encargar, hermanos, de poner en nuestro camino aquello que nos desilusionará, nos estorbará en nuestros esfuerzos para hacer la voluntad de Dios. Algún día, hermanos, nos enfrentaremos con el dardo de fuego de la enfermedad y la incapacidad física. El apóstol Pablo, hermanos, habla de una espina en su carne que aparentemente era un don de Dios para mantenerlo humilde, pero sin embargo él se refirió a ella como un mensajero de Satanás que lo estaba abofeteando. Eso lo puede usted encontrar en 1 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 12, en el 7 y el 8. Allí, hermanos, él lo estaba catalogando como un mensajero de Satanás. Y es que el diablo, hermanos, nos proporcionará una interpretación o una aplicación falsa de las circunstancias de nuestra vida. Tenemos, hermanos, sin duda que afrontar el dardo ardiente de la injuria personal. Cuando hablen de usted, cuando le injurien por algo que no es cierto o que no hay verdad. Todos estamos expuestos a ser injuriados a causa de nuestros propios errores. El diablo, hermanos, se aprovechará de nuestro lado flaco y arrojará dardos dañinos para destruir nuestra espiritualidad
y privarnos de ser la persona que queremos ser. ¿Qué clase, hermano, de dardo ardiente usa Satanás contigo? El apóstol Pablo, hermano, nos invita a que tomemos sobre todo el escudo de la fe. El apóstol Pablo, hermanos, declara que no existe ninguna posibilidad de lograr la victoria en la lucha contra el mal, a menos que tengamos y que utilicemos el escudo de la fe. Fue por la fe, hermanos, por medio de la fe que los hombres de Dios, aquellos santos hombres del pasado, alcanzaron grandes cosas en el nombre de Dios a favor de las gentes de su época. Aquellos hombres que por la fe lograron tantas victorias. Aquellos hombres que por la fe se mantuvieron firmes en lo que estaban creyendo. Aquellos hombres que se mantuvieron firmes en el trabajo que estaban realizando. Aquellos hombres que se les dedicó un capítulo de la Biblia para hablar de ellos. Aquellos santos hombres de la fe. Si para nuestro mismo Señor Jesucristo, hermanos, era necesario afrontar la vida con todas sus luchas, con una grande fe y una grande confianza en su Padre, nosotros tenemos que estar absolutamente seguros y ciertos de que nosotros también debemos hacer frente a la vida con fe para no dar lugar al temor. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, hermanos, el escudo de la fe es muy importante. El Señor Jesús, nuestro mismo Señor Jesucristo, habló con sus apóstoles y les dijo que bajo cualquier circunstancia deberían de tener fe en Dios. Usted y yo, hermanos, ¿cómo podemos desarrollar una grande fe que nos sostenga, que nos fortalezca en el momento en que pasamos alguna prueba? Yo me gozo, hermanos, cuando veo jóvenes en la iglesia, cuando veo hombres y mujeres dispuestos a servirle al Señor. Yo quiero invitar a esa juventud a que fortalezcan su fe para que no sean atacados o que tengan ese escudo para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Porque los creyentes nacidos de nuevo debemos de confiar en la palabra de Dios y creer en todo lo que el corazón, que por la fe Dios dará a cada uno la victoria sobre el sistema de este mundo en que vivimos. Cada uno de nosotros, hermanos, precisamos de usar la fe que tenemos. No le hace cuán pequeña sea, pero el Señor quiere que la pongamos en obra. ¿Cómo podría venir la fe, hermanos? ¿Quién recuerda algo que nos dice el Señor a través de su palabra, por lo cual viene la fe? Dice la palabra de Dios, hermanos, que la fe viene por el oír y por prestar atención a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, qué bueno que se quiere implementar o se va a llevar a cabo este día de oración y de lectura bíblica. A lo mejor usted va a leer la palabra de Dios más que en toda su vida lo habrá hecho. Es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros leamos la palabra de Dios, porque la Biblia dice que de allí viene, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Si queremos, hermanos, utilizar el escudo de la fe y desarrollar una fe mayor en nuestro Dios, necesitamos ser obedientes a la voluntad de Dios, tal y como la entendemos en el momento en que estamos viviendo. Si queremos utilizar el escudo de la fe y desarrollar una mayor fe, necesitamos, usted y yo, familiarizarnos
con aquellos cuyas experiencias pueden fortalecernos. ¿Qué le ha servido a usted, hermanos, para seguir en el camino de Dios? ¿Ha experimentado una plática con algún anciano? ¿Con alguien que ha recorrido mucho camino en el Señor? ¿De qué le ha servido? ¿O por qué está usted aquí en la casa de Dios? ¿Porque algún anciano le habló de la palabra de Dios? ¿O porque miró el ejemplo de uno que es cristiano y le gustó su manera de ser? Y fue la invitación precisa para que usted viniera a los pies de Jesucristo. Es muy importante, hermanos, que usted y yo, y que mayormente los jóvenes, busquemos una plática, una conversación con aquellos de más experiencia en el camino, que nos ayudará para fortalecer nuestra fe. Por eso, hermanos, si queremos utilizar el escudo de la fe, tenemos que experimentar, familiarizarnos con aquellos que han tenido mucha experiencia y que nos den un consejo, que nos anuncien, que nos ayuden para que nuestra fe siga creciendo y alegrar nuestra vida espiritual. El libro de Hebreos, hermanos, el libro de Hebreos ha sido llamado la galería de los hombres famosos de la fe. La galería de los hombres famosos de la fe. Y este capítulo, hermanos, nos da una lista de los grandes héroes de Dios, quienes por medio de la fe vencieron el mal y lograron grandes cosas para el reino de Dios. Quiero concluir con esto. ¿Quiere usted, hermanos, formar parte de esa lista de los hombres de Dios para lograr grandes cosas para el reino de Dios? Quizá ya no va a aparecer en una Biblia como aparece de aquellos hombres de Dios en Hebreos capítulo 11. Pero si usted y yo nos esforzamos por medio de esa fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, tengamos la seguridad de que nuestro nombre estará inscrito en el libro de la vida. ¿Se acuerda, hermano, que también les dije que ahora que la Conferencia Metodista Libre cumplió 50 años y que yo formé parte hace ya unos años de aquellos pastores que trabajábamos en la conferencia y que seguimos trabajando, que llegué yo, hermano, a aquel santuario y había una lista así y yo no miré mi nombre, y por más que me acercaba, me quitaba y me ponía los lentes y estaba viendo los nombres y mi nombre no aparecía. Me veía a este otro lado y mi nombre no aparecía. Me fui a otra lista que estaba a este lado y mi nombre no aparecía, hasta que alguien me dijo: ¿qué buscas, hermano? Mi nombre. ¡Ay, no estás! Viera qué gusto me dio, hermanos, formar parte de esa lista de hombres que hemos servido por algunos años al Señor. Y un hermano me dijo: ¿qué pasó, hermano? ¿Ya te viste? ¿Ya viste tu nombre ahí? Le dije: fíjate que en un momento no lo veía, en un momento no lo encontré, pero ¿sabes qué, hermano? Yo quiero tener la confianza de que si mi nombre no está en esa lista, puede estar en la lista de Dios. Y es la invitación que se nos hace, que procuremos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Quieres pertenecer a esa lista de hombres de fe? ¿Quieres pertenecer a la lista de esas mujeres de fe? Para concluir, hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Qué has hecho tú con la fe que tienes? O a lo mejor no sabes qué es la fe. ¿Hay alguien que sepa qué es la fe, hermanos? ¿Hay alguien que sepa qué es la fe? Si es valiente, levántese y dígame, hermanos, la fe es esto. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Pero el apóstol Pablo, hermanos, nos está hablando de la fe por la cual tú y yo en este día nos hemos dado cuenta de todos los dardos de fuego del maligno que nos está enviando a diario. Ojo, hermanos, usa el escudo de la fe, con el cual podrás apagar todas esas flechas llenas de brea que el diablo las prende antes de lanzarlas. Y dice, hermano, que cuando una flecha de esa naturaleza pegaba en el enemigo, era mortal.
Ojo, hermanos, ojo. Si usted está caminando con la fe que tenga, ejercítela. ¿Qué estás haciendo o qué has hecho tú con la fe que tienes? ¿Tienes fe en Dios? ¿Tienes fe en la fe? ¿Tienes fe en ti mismo? ¿Te sientes fuerte para hacer frente a los dardos de fuego del maligno por sí mismo y vivir el futuro sin temor? ¿Qué estás haciendo, hermanos, con tu fe que tienes? Póngase de pie, hermano.